como del recinto Santo Domingo. Gracias a todos por estar con nosotros. Y para dar formal bienvenida a esta conferencia, le dejamos con la señora rectora para que dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Mirla. Buenas noches para todos, para todas. Realmente esta noche es una noche de fiesta para la UTE, porque esta actividad está en manos de dos egresadas nuestras, muy queridas. Mercedes Bruno, que es la presidenta de la Asociación de Alzheimer, que es egresada de la carrera de psicología de nosotros, y la doctora Zoraida Lora, cariñosamente Sori, que es egresada de un diplomado que nosotros dimos en gerontología. De verdad que para la UTE es un gran honor contar hoy con la presencia de estas dos grandes mujeres que han aportado tanto a la salud de este país. Así es que ustedes disfruten esta conferencia tan importante. Vayamos asimilando todo lo que nos diga la doctora y tratemos, en la medida de lo posible, de llevarlo a la práctica. Así que muchas gracias, Sori, muchas gracias, Meche, cariñosamente, por acompañarnos en un tema de tanta actualidad y de tanta importancia para todos y para todas las edades. Bienvenidos y bienvenidas sean todos. Gracias a nuestra señora rectora por esas palabras y sobre todo por motivar para que esta conferencia se dé bastante bien. Maestra Luz, unas palabras de bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Bueno, feliz de esta gran conferencia que estamos dando de la UTE, siempre adelante, adelante. Es uno de los puntos que debemos tener, el conocimiento, porque todos los que estamos aquí presentes tenemos algún familiar o los padres, las madres, que debemos saber cómo tratarlo. Y también nosotros mismos comenzar también a educarnos para un futuro también estar dentro de un proceso no de falta de memoria, sino de estar siempre activo, y por eso la UTE siempre está dando sus servicios académicos para estar siempre en el método andragógico que nos permite estar siempre activos dentro de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Luz. Y de inmediato pasamos a la presidenta de la Asociación de Prevención del Alzheimer, la señora María Mercedes Bruno, que también tiene unas palabras. Buenas noches. Buenas noches. Comienzo diciéndole gracias a la UTE, gracias a la doctora Altagracia, a la doctora Luz, por haberle abierto las puertas a la Asociación Dominicana de Alzheimer. Realmente para nosotros es de mucha alegría estar con ustedes en esta noche para continuar nuestra gira universitaria que iniciamos con la intención de entregar a las nuevas generaciones importantes informaciones sobre la prevención de la enfermedad de Alzheimer desde temprana edad. A pesar de que esta enfermedad está asociada con el envejecimiento, la ciencia nos está advirtiendo algo muy claro. La prevención comienza temprano a la edad de ustedes. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y la doctora Zoraida Lora esta noche les va a explicar con detalle cómo se desarrolla esta enfermedad. Ustedes son la generación que puede cambiar la prevalencia del Alzheimer en nuestro país, convirtiéndose en agentes de cambio en sus familias y comunidades, adoptando hábitos saludables. La misión de la Asociación de Alzheimer es acompañar a los cuidadores de pacientes y educar a la sociedad en la prevención de esta enfermedad, porque les hacemos un llamado esta noche
para que se involucren activamente en esta campaña de concientización, compartiendo sus comentarios en las redes sociales y multiplicando lo aprendido en sus entornos. Esta charla los invita a actuar porque cada hábito bueno que mejora el estilo de vida suma. Es cierto que el Alzheimer se construye lentamente, pero la prevención también. Muchas gracias. Gracias. Ahora, No, ahora está bien, no hay problema. Ana Encarnación de la Fundación LAN tiene unas breves palabras para ustedes. Buenas noches, Ana. Su micrófono está muteado. Juan Francisco, ayúdame con la Fundación LAM, por favor, que Que está tiene un micrófono. muteado. Gracias. Gracias, buenas noches, buenas tardes a los presentes. En representación de Fundación LAN, nos honra ser parte de esta jornada educativa junto a la Asociación Dominicana de Alzheimer y la Universidad de la Tercera Edad. Creemos firmemente que la prevención comienza con la información y que cuidar del cerebro desde la juventud es una responsabilidad compartida. La Fundación LAN es la expresión social de Laboratorios LAN y extiende su misión más allá del cuidado de la salud hacia la creación de valor social y el acompañamiento a quienes más lo necesitan. Por eso, en este espacio nos llena de orgullo estar en espacios como este que fortalecen la conciencia colectiva y promueven una cultura de bienestar desde temprano. Agradecidos de ser parte, nuevamente reitero, de este compromiso con la salud mental y con el futuro. Espero que sea de provecho y de enriquecedor pues compartir estos temas tan importantes y relevantes como bien han indicado mis colegas. Gracias. Gracias a usted por estar aquí presente y acompañarnos. Nuestra conferencista en el día de hoy, la doctora Zoraida Lora. La doctora tiene un currículum, ya ustedes saben, extenso, o sea que vamos a aprovechar estas 130 personas que estamos en esta conferencia, tenemos que aprovechar ese conocimiento que tiene la doctora para brindárnoslo en el día de hoy, porque su currículum es bastante extenso. Entonces, mejor vamos a aprovechar de que ella nos va a hablar sobre el Alzheimer y su prevención y así aprovechamos mejor el tiempo, ¿verdad, doctora? Buenas noches. Los micrófonos son suyos. Buenas noches, encantada. Buenas tardes y buenas noches a todos y todas las que se han unido a participar en esta gira de la Asociación Dominicana de Alzheimer y cada quien contribuyendo desde donde puede. Entonces, esa es la intención de nosotros en esta noche. Sí, vamos a ir a compartir, vamos a compartir pantalla para que vayamos viendo. Me dicen si la ven y si tiene audio, el audio está bien. Entonces, sin más dilación, nosotros vamos a hablar de qué es la enfermedad de Alzheimer y cómo se puede prevenir. Entonces, iniciamos la presentación con la definición de Alzheimer. Entonces, el Alzheimer, como bien decía doña Mecho, María Mercedes Bruno, la presidenta de la Asociación Dominicana de Alzheimer, ella decía que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento.
Es la forma más común de demencia y es progresiva, lo que significa que los síntomas empeoran con el tiempo. Esto fue descrito por primera vez en 1906 por el neurólogo psiquiatra Alois Alzheimer, de la cual toma su nombre. Entonces, las causas exactas de la enfermedad de Alzheimer no se comprenden completamente. Se habla de una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Entre los factores genéticos tenemos las mutaciones en los genes APP, PSEN1 y PSEN2, que son presinilinas, que están asociadas con formas familiares de la enfermedad. Tengo que aclararle que las mutaciones en los genes APP significa proteína precursora de amiloide. Y también se ha identificado a la apolipoproteína E como un factor de riesgo genético importante. Es bueno que tengamos en mente las mutaciones en estos genes, porque vamos a hablar más adelante de lo que estos pueden causar en el sistema nervioso central y específicamente en la salud de la neurona. Entonces, en cuanto a los síntomas, vamos a decir que en un inicio son leves y pueden incluir olvidos y pequeños problemas de memoria. Pero a medida que la enfermedad progresa, los síntomas se vuelven más graves y pueden incluir pérdida de memoria a corto plazo y confusión, dificultad para realizar tareas cotidianas. Estas son las actividades normales de la vida diaria, como por ejemplo el aseo, el vestido, el uso del inodoro, el comer solo, el deambular, o sea, el caminar. Esas son actividades básicas de la vida diaria. Y también pueden verse afectadas las actividades de la vida instrumental, que ya necesitan una mayor complejidad cerebral para realizarlas. Estas son, por ejemplo, el uso del dinero, que si yo doy una papeleta de 1.000 y me están cobrando 500, que yo sepa cuánto me van a devolver, que no me confunda de papeleta y en vez de un billete de 200, de uno extraviado como un billete de 50 pesos. En fin, ese tipo de actividades instrumentales, el mismo uso del celular. Muchos de nuestros adultos mayores se quejan de que la tecnología los está dejando atrás, pero también hay muchos que le han caído atrás y nos pudieran dar clases a nosotros. Pero para los que no, esto es algo que tenemos todos que tener paciencia, los que tenemos adultos mayores en estas condiciones, para poder ayudarlos a incluirlos en las actividades sociales o familiares que tengamos. También otro de los síntomas que puede presentar el paciente con Alzheimer son las dificultades en el lenguaje. Tanto olvidar palabras como sustituir otras o como usar palabras equivocadas para referirse a tal o cual cosa. También en los síntomas se presenta desorientación en tiempo y espacio y también cambios en el comportamiento y la personalidad como depresión, ansiedad e irritabilidad. Si voy muy rápido me van diciendo, porque yo aquí pretendo pararme un poquito en esta lámina de Pixar, de unos muñequitos que se llaman Buscando a Nemo, donde la caricatura, nuestra amada caricatura Doris, es la que siempre pone el aspecto jocoso dentro de la película para los que la hayan visto. Y ella se distrae fácilmente. Ella, por ejemplo, en este momento dice, ahora tengo que planchar, barrer, lavar, cocinar, etcétera, pero de un momento a otro ve un sofá
y ya se le olvidó todo lo otro que iba a hacer. Esto lo ponemos como algo que puede ser insidioso o algo leve, o puede pertenecer, como no, a otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, queremos hablar esta diapositiva es cortesía de la Fundación Pascual Maragall, una fundación española que funciona en Barcelona, cuyo dueño fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, y ahora la empresa se ha dedicado a la investigación de esta enfermedad y todos los procesos de cómo podemos nosotros cerciorarnos y asegurarnos de tener buenas informaciones. Dentro de esas buenas informaciones tenemos un gran sí a la pregunta de que si se puede evitar o si se puede apalear la aparición de enfermedad de Alzheimer. Y es que tenemos riesgos no modificables y factores de riesgos modificables. En los no modificables tenemos la edad y la genética. En la edad, a pesar de ser el principal factor de riesgo, el Alzheimer no es una consecuencia directa del envejecimiento. Es decir, no lo pongamos como sinónimo del envejecimiento. Y la parte genética, tenemos que solo el 1% de los casos son atribuibles completamente a la genética. El 99% restante, aunque esto le confiere mayor vulnerabilidad, pero no es determinante. Entonces, los otros principales factores que sí podemos modificar son la salud cardiovascular y el estilo de vida. La salud cardiovascular con la hipertensión arterial, con la diabetes, la hipercolesterolemia o los colesteroles desajustados, elevados, la obesidad y el tabaquismo. Son cosas que sí podemos nosotros controlar. Así como el estilo de vida, cambiar el sedentarismo por actividad física. Una dieta poco saludable poco nos ayuda, o sea que tenemos que ver también qué comemos, qué entramos a nuestro sistema para que nosotros podamos prevenir el Alzheimer. Y también la baja actividad y actividades cognitivas y sociales. Otras de los factores que pueden ayudar a la aparición de Alzheimer y que podemos prevenir es la soledad y el aislamiento. El aislamiento no es conveniente para nada para el adulto mayor, porque va perdiendo vida, va perdiendo propósito, va perdiendo sentido de pertenencia y una serie de cosas que la soledad y el aislamiento debemos de verla como algo que podemos modificar, haciendo diferentes actividades, sea con sus familiares, sean con los cuidadores que atienden a estas personas con Alzheimer. También tenemos otros factores de riesgo controlables, como son la depresión, que la podemos tratar farmacológicamente y no farmacológicamente, y la sordera como algo muy que queremos hacer una reiteración en la sordera, porque muchos adultos mayores se niegan a andar con el aparatico ese, como ellos dicen, andar con engancharse el dispositivo. Pero esto debemos de cambiarlo porque realmente la sordera los aísla hasta de las conversaciones familiares que podamos tener. Esto los va aislando del mundo y esto ya vimos en la diapositiva anterior que no debe de ser. Y la ceguera, me van a perdonar, pero no es un factor de riesgo controlable, sino un error de quien les habla. Entonces, aquí tenemos otros de los síntomas
que presentan los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y es que las letras van teniendo cambios dismétricos y cambios disinéticos. Cambios dismétricos se refiere a los cambios en el tamaño de las letras, y los rasgos disinéticos se refieren a que se escribe como si estuviera la mano temblorosa. Entonces, aquí podemos leer: querido sobrino, felicidades en tu cumpleaños, que Dios te bendiga y proteja, siempre tía tal. Con la ética tenemos que cubrir a esa persona que es de mi familia. Aquí tenemos otro ejemplo de la escritura, como lo es. Miren, esto es una buena opción que instituyó un joven para su mamá. Y él lo que hacía es que ponía a escribir a su mamá el mes en que estábamos, el día de la semana y el número de día. Por eso ustedes ven febrero, jueves 28. Aquí podemos observar, si yo pongo este puntero, déjenme poner el puntero. Pongo el puntero y aquí podemos ver cómo la B de febrero y la R y la E parecen que están temblorosas, parecen como si fuera un pulso tembloroso. Y ya aquí tenemos otro ejemplo de una Alzheimer en una etapa mucho más avanzada, en la cual no podemos leer absolutamente nada, excepto la firma del vendedor, pero porque está escrito en el contrato. Vemos aquí los trazos que hace esa persona de diferentes tamaños cada uno, ilegibles y disinésicos, como si se estuviera en un terremoto, o no poniéndome tan agria, como si el pulso le estuviera temblando. Esos son cambios en la escritura. Y ojo, porque muchas veces las entidades bancarias o las entidades que necesitan tener la firma de esa persona que tiene y que padece esta enfermedad debe de ser tomado en cuenta por las familias, por las mismas instituciones que van a pedir una certificación de que la letra le ha cambiado debido a la enfermedad. Entonces, aquí tenemos, vamos a poner el puntero en la cara de este señor. Este señor es un paciente masculino de 82 años de edad que presenta una inversión en el patrón del sueño. Si ustedes se fijan, aquí hay luz del día y él está arropado y acurrucado como si quisiera pasarse el día durmiendo, y lo que sucedía era que en las noches entonces él quería estar despierto, lo que le llamamos a ello un trastorno del sueño, vigilia sueño. O sea que por ahí también podemos empezar a ver cómo estos cambios se van produciendo en el adulto mayor. Ya él venía arrastrando problemas de perderse en su comunidad. No sabía, a pocas cuadras de su casa, no sabía llegar a la misma, o no sabía volver del trabajo a la casa, porque esta persona fue muy productiva hasta muy alta edad, pero cuando le dio el Alzheimer, vamos a decir que el gatillo disparador fue la viudez. La viudez lo llevó a esta enfermedad de una manera sumamente agresiva. Aquí tenemos el mismo paciente ya despierto por su cuidadora, que en este caso fue una enfermera, pero muy bien pudiera ser un familiar. Y aquí lo vemos sentado, confundido,
con la cabeza para abajo como derrotado, y en los brazos y en las piernas podemos observar, fíjense, diferentes hematomas que le han salido por las repetitivas inestabilidades y caídas que el paciente presentaba o presenta, porque él se niega a que lo ayuden. Entonces, en esta diapositiva vemos cómo la enfermera trata de llevarlo al aseo, y vemos cómo la noche, vemos qué tal fue su noche, ya que vemos que está con una media puesta, un calcetín puesto y otro no. Y lo que esto hace, que se lo dijimos a la cuidadora, es que esto puede llevar a caídas repetitivas. Porque resbalar con la media es mejor que tenga sus chancletas o sea, chancletas adecuadas con antideslizantes, y que ella también se ayude de soportes como, no el bastón, yo prefiero el andador, para que evitar las caídas y las inestabilidades. Aquí tenemos el paciente ya aseado en su silla de ruedas, y esto fue antes de la pandemia o en la pandemia, si no mal no recuerdo, y fue curado de forma empírica por la enfermera que se encontraba de lugar en la casa. Entonces, por eso ustedes ven una mascarilla colocada en el brazo del paciente. Aquí tenemos, esto lo voy a pasar rápidamente, es un estudio que se hizo de la presión arterial y los riesgos que se corre para el cerebro, los cambios de variabilidad de presión, tanto presión diastólica, que es la presión de relajación del músculo cardíaco, así como la presión sistólica, que es la presión alta, la que conocemos como alta, que es la contracción del corazón para bombear sangre a todo el organismo. Aquí tenemos una diapositiva donde podemos ver las placas amiloideas en el espacio extracelular de las células. O sea, aquí vemos un hemisferio del cerebro normal, donde entre neurona y neurona no hay placas amiloides y tampoco hay ovillos neurofibrilares. Mientras que, y también tenemos que podemos observar el tamaño del cerebro en una forma apropiada, y con lo que pesa el cerebro, que es alrededor de 2.5 libras o 1.500 gramos, a lo que lo calculan en gramos. Entonces, por otra parte, tenemos que en la sección del cerebro con Alzheimer, tenemos en su haber que dentro de la neurona, que es esta, las neuronas son las células nerviosas que conforman el sistema nervioso central. Entonces, tenemos que dentro de ellas hay ovillos neurofibrilares mediados por la proteína tau, que lo que hacen es provocar disfunción o un funcionamiento inadecuado de la neurona hasta provocar su destrucción. Lo mismo que el acúmulo de las sustancias las sustancias amiloideas, que también van a llevar a la destrucción de la sinapsis que debe haber entre neurona y neurona. La sinapsis es, en castellano, en palabras llanas, la sinapsis es la comunicación que hay entre neurona y neurona. Las neuronas están compuestas por un núcleo que está aquí, un núcleo, y unas dendritas, unos axones, el axón que es este, y las dendritas que son las diferentes ramificaciones para mandar los neurotransmisores y así mandar
respuestas al organismo de lo que considere. Entonces, ya vemos que este cerebro está atrofiado, ha bajado de peso, de densidad, y ustedes lo están viendo en este momento, al igual que yo. Otra de las cosas importantes que queremos resaltar en esta noche es estamos oyendo mucho que el intestino es nuestro segundo cerebro y no deja de tener razón. Esto así porque hay una relación intestino-cerebro que se va dando. Voy a cambiar de diapositiva, aunque después vuelva para atrás, que va dando que en múltiples estudios que se han hecho, experimentales y clínicos, se reveló que el papel de la microbiota intestinal en la cognición del huésped y su disbiosis asociada con el envejecimiento conduce a la neurodegeneración. En español, esto significa que la flora bacteriana intestinal normal, cuando no está normal, cuando está en dificultad de inflamación, de lo que sea, va a producir problemas en la salud del huésped, y la disbiosis microbiana intestinal conduce a la secreción del amiloide y de los lipopolisacáridos. Ustedes recuerdan cuando le puse la diapositiva anterior, la anterior a la anterior, esta, donde se producían las placas amiloides, pues ya sabemos de dónde salen estas placas amiloides. Y es de que cuando el intestino está alterado, la comunicación gastrointestinal y la barrera hematoencefálica se pierde, y por lo tanto modula la vía de señalización inflamatoria que promueve a la neuroinflamación o el cerebro inflamado, lo que conduce a lesión neuronal y en última instancia conduce a la muerte neuronal en la enfermedad de Alzheimer. Cuando tenemos esa disbiosis, ese mal funcionamiento de nuestra flora intestinal, nosotros hacemos que la barrera hematoencefálica permee y deje pasar sustancias tóxicas a nuestro cerebro, provocando inflamación y promoviendo la lesión neuronal. Entonces, lo voy a pasar rapidito. Esto es un estudio en el que se demuestra cómo la comida chatarra o la comida ultraprocesada no es conveniente para nuestra flora intestinal, y por lo tanto, si no es conveniente para la salud intestinal, tampoco lo es para la salud cerebral. Entonces, aquí tenemos otro estudio también presentado en noviembre del 2020, donde ya los factores que hemos mencionado, excepto el obtener un alto grado educativo, son protectores de todo lo verde es protector de enfermedad de Alzheimer, es decir, conservar un buen peso, mantener la presión arterial regulada, la glicemia en su lugar, mantenerse activo, tener un propósito de vida. Ya vamos a ver lo importante que es esto. Y arriba de las líneas punteadas tenemos los factores de riesgo que ya hemos mencionado, como obesidad, tabaquismo, descontrol en la presión arterial y en la diabetes mellitus o en los colesteroles, en fin, una serie de factores que no nos ayudan y nos proveen o nos promueve a que haya una mala salud o un alto riesgo de enfermar por Alzheimer. Aquí tenemos, llegamos al diagnóstico, pero debo decirles que el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer no es un diagnóstico único. No existe una prueba única para demostrar que tenemos enfermedad de Alzheimer.
Es una combinación de evaluaciones clínicas, de pruebas psicométricas o neuropsicológicas, de estudios de imagen que ustedes oyen de la resonancia magnética y de biomarcadores en los líquidos del cuerpo, como lo es en la sangre, donde podemos buscar las características genéticas que mencionamos arriba, y también el estudio del líquido cefalorraquídeo que baña todo el sistema nervioso central, a donde se puede encontrar sustancias amiloides. Entonces, volvemos y repetimos que no existe una prueba única para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, sino que más bien el diagnóstico se realiza mediante la exclusión de otras causas de demencia. Algo importantísimo que debemos de tener siempre, siempre presente son las redes de apoyo. Las redes de apoyo, por ejemplo, como la Asociación Dominicana de Alzheimer, los amigos que encontramos ahí, personas que están sufriendo con familiares con enfermedad de Alzheimer o sus cuidadores, que pueden ser familiares o no. Es importante las redes de apoyo. Es importante, como vemos a esta señora, no, aunque se vea tan jovial, tiene su edad, pero se mantiene activa socialmente y eso hace que cognitivamente ella también permanezca muy bien. Otras otras de las características o de las cosas que podemos hacer para ejercitar la salud cerebral es hacer, por ejemplo, crucigramas, sopa de letras, manualidades, o como en esta diapositiva, esta adulta mayor haciendo, haciendo rompecabezas, y no de pocas piezas, sino de muchas. Ella era toda una maestra en este sentido. Nosotros tuvimos el placer de conocerla. Entonces, ahora entramos en una de mis partes favoritas dentro de esta presentación, y son las zonas azules que hay en el mundo. Las zonas azules se llaman así porque los investigadores de la enfermedad de Alzheimer marcaron con un lapicero azul los diferentes asentamientos en el mundo donde hay mayor concentración de personas centenarias y supercentenarias. Es decir, mayores de 100 años y supercentenarios mayores de 110 años, con una salud cerebral activa y con una salud física de resaltar. Tanto así que la tenemos identificadas como las 5, ojalá tener el mapa entero lleno de zonas azules, o a eso apostamos con la educación en estos temas. Las zonas azules están en la isla de Okinawa, Japón, donde tienen una particularidad que ellos dicen que tienen un ikigai, tienen un propósito de vida. Y ellos tienen junto a la de Grecia y junto a la de Cerdeña en Italia, así como la de Costa Rica en la península de Nicoya, y así como en California, en Lomas Lindas. Estos asentamientos de estas personas tienen como factor comunes, fíjense, en esta lámina, tienen como factor común que el mismo hecho de cómo están construidas su aldea o su asentamiento hace que el ejercicio físico esté incluido para hacer sus actividades de la vida diaria. Es decir, que si estas personas van a sembrar, van a cosechar, ellos tienen que subir estas montañas empinadas, y ahí está, o sea, estas personas no se quedan quietas, siempre están en constante movimiento. Así como, por ejemplo, si bajan aquí,
bajan el acantilado para pescar en una buena zona. Eso es otra de las cosas que le ayuda. Su dieta está llena de omega 3 a través de ellos con lo que más comen son verduras, legumbres, hortalizas y carnes blancas como pescado. Los pescados, de preferencia los pescados azules, como el salmón, como las sardinas, como el atún. Entonces, además de esto, su propia configuración de estas aldeas hacen que tengan un nivel de estrés muy diferente al que nosotros llevamos en las zonas que no son azules. Otras de las cosas de las zonas azules, cosas en común, ya hablamos de la actividad física sostenida en el tiempo, de tener un propósito de vida, y dice plan de vida, pero es tener un propósito de vida, tener creencias en común, el bajo nivel de estrés, el comer moderado. Fíjense, ellos dicen que no se llenan, que ellos cuando llegan o sea, no se dan una hartura, como decimos en Dominicana, sino que ellos se llenan hasta que sienten la saciedad ellos calculan un 80% de llenura. Ellos no se dan esos viajes de mangú o sea, ellos no se dan esas harturas que nosotros usualmente hacemos. Y otra cosa es que cenan temprano. Entonces, además de comer moderado. Otra de las cosas, de los secretos de las zonas azules, está en que la ingesta de alcohol es moderada y que generalmente es vino tinto y generalmente no fuman, y ellos profesan o comparten creencias y religiones, como por ejemplo, hablamos de Okinawa en Japón, pero así tenemos que hablar de Loma Linda en California. Es un asentamiento de los adventistas del séptimo día. Entonces, esas creencias en común van a hacer que tengan sentido de pertenencia y van a estar involucrados activamente en la comunidad. Contar con una red de apoyo que los contenga es un aspecto fundamental, el poder cuidar y ser cuidado. El tratamiento para la enfermedad, bueno, no existe una cura para la enfermedad, sin embargo, existen medicamentos para los síntomas conductuales como depresión y ansiedad. Los medicamentos que mejoran temporalmente los síntomas de memoria y pensamiento, que son hartos conocidos por nosotros los médicos, pero que es falta de ética no poder mencionarlos aquí. Y medicamentos que cambian el curso de la enfermedad. Aquí les dejo esta diapositiva donde hay 4 hombres jalando para el mismo lado, y lo que llevan en lo que están jalando es la gaceta de la revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, como parte de las herramientas para prevenir la enfermedad. Es seguir estudiando, estudiando y estudiando, haciendo investigaciones y haciendo proyectos donde podamos incidir en la enfermedad de Alzheimer. Actualmente, nosotros como país tenemos unos 90,000 enfermos de Alzheimer, y para el 2030 se proyecta que será de 125,000. Acuérdense que nosotros estamos envejeciendo y nuestros países van envejeciendo porque nuestras tasas de natalidad han caído a un hijo o a ninguno o a 2 hijos como máximo. Esto va haciendo mella en el transcurso del tiempo porque va
acumulando adultos mayores y naciendo, o sea, vamos teniendo más adultos mayores que niños por nacer. Entonces, otra de las cosas es que, bueno, yo me metí eso como un anuncio, pero bueno, ahí yo posteé una vez pautas para comunicarse con un adulto mayor con deterioro cognitivo. Y consiste esto en hablar corto y conciso, claro y corto. También evitar contradecir, intentar no razonar ni discutir. Otra de las cosas es que muchas veces los avergonzamos diciendo, pero ya yo te lo he explicado 1000 veces, te lo he dicho una y otra vez. No debemos de decir esto, sino ejercitar el músculo de la paciencia y volver a decirlo. Otras de las cosas es evitar ignorarlos como si ellos no estuvieran en la conversación. Por último, para terminar este conversatorio, tenemos este video, que quiero que ustedes lo vean. ¿Qué le decimos a una persona que está desganada? Estás viejo. ¿Y alguien que no quiere salir de marcha? Estás hecho un abuelo. ¿Y cómo le llamamos a esto? ¿Prejuicios? ¿Injusticia? Ridiculez. ¿Ridiculez? Me gusta. Pero yo le voy a llamar microviejismos. ¿Acaso nos veis incapaces? ¿Sin ganas? ¿Sin ilusión? ¿No creéis que deberíamos dejar de decir, pareces una abuela usando el móvil? ¿O estás gaga cuando alguien se olvida de algo? Tienes pulso de abuelo. Es como un viejo. No le gustaría mucho correr así. Viejos son unos zapatos sin suela. Vieja es una noticia de ayer. Y viejo es un teléfono con cable. Así que estaría bien que nos diéramos cuenta de que las ganas no son una cuestión de edad. Bueno, y con esto terminamos nuestra presentación esperando que haya sido de su agrado, que haya sido de su conocimiento, para aprender a cómo cuidar y ser cuidado, a cómo acompañar y contener, a cómo, bueno, de manera farmacológica y no farmacológica. A mí se me quedó por decirles, antes de dar las gracias, que la actividad física se considera un pilar primordial para la prevención de la enfermedad de Alzheimer, porque esto dispara serotoninas y enzimas, enzimas no, serotonina, o sea, neurotransmisores que van a ayudar con la inflamación neurocerebral. Y aquello que decíamos va a estar, aquello que decíamos en el eje intestino-cerebral, intestino-cerebro, va a estar mediado positivamente por la actividad física. Así que no nos cansemos de ser portadores de estas noticias y de ser multiplicadores de este conocimiento que humildemente hemos preparado para ustedes en esta tarde. Así que muchas gracias. No, gracias a usted, doctora, por esa maravillosa conferencia. Vi algunas manos levantadas, vi Milagros Marte, que tiene la mano levantada. Milagros, ¿vas a hacer alguna pregunta? Déjame quitar el cursor. Vamos también con Aris Abreu. Buenas noches, Aris. Buenas Buenas noches. noches. Dos cosas.
Infravaloramos la sardina, ojo con la sardina, muy Sí. económica y estaba ahí entre los pescados azules. Sí, exactamente. Las sardinas, el atún y el salmón, tiene toda la razón. Y lo otro es que no permitan que si usted tiene un familiar con Alzheimer o con cualquier otro tipo de demencia, vengan unos graciosos de visita a su casa como familiares y amigos a decir, ay, déjame ver si ella me conoce o si él me conoce. Entonces van donde esa persona y con eso le pueden hacer pasar una vergüenza. O sea, nadie tiene que ir a hacerse el chistoso con tu familiar. Di que déjame ver si me conoce, porque si no lo conoce, es muy probable que se sienta avergonzado. Gracias. Claro que sí, Ari, si la enfermedad de Alzheimer, lejos de ser un juego, es algo muy serio y tiene un impacto muy grande en las familias que tienen enfermos. Así que definitivamente no podemos subestimar o relajar o coger a chanza esta enfermedad. Milagros, buenas noches. Milagros Marte, nuestra directora del recinto Santiago. Parece que Milagros tenía la mano levantada, pero no. Vamos a entonces continuar con Sandra Aybar. Buenas noches, Sandra. Milagros. Sandra, te vemos. Sandra, la Tenemos vemos, pero no la teléfono. escuchamos. Milagros, entonces abre usted. Hola, muy buenas noches. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí. Un placer, Milagros Marte de UT Santiago. Para nosotros ha sido una experiencia escuchar tan interesantes esta conferencia magistral. De verdad que he aprendido muchísimo. Cuando usted hablaba también de las zonas azules, alguien escribió sobre un documental que hay en Netflix de las zonas azules. Sí. Y los que no la puedan ver en Netflix, también en YouTube hay varios documentales. Ay, se frizó la imagen. Milagros, parece que su internet está dando problema porque se frizó. Pero ella lo que dice es que lo veamos en Netflix, que sí está lo de las zonas azules y es interesantísimo ver, porque todo lo que sea para aprendizaje y para evitar la aparición de Alzheimer, nosotros otras demencias, tenemos nosotros que hacerle caso. Así que muy buena la acotación de Milagros. Continuamos entonces con Rosa. Buenas noches, Rosa. ¿Ya me escucha, Mirla? Ah, Sandra Ibar, perdón, Rosa. Sí. Sandra Ibar. Disculpen, cambié de audífono, no sé qué tenía. Sí, ahora le escuchamos. Sí, muchas gracias por toda esta información tan importante, porque ya uno se está autoanalizando y está viendo cosas que, concho, me estará pasando a mí. Una pregunta. Sí, exacto. Una pregunta, doctora. Vi en uno de los slides como que el Alzheimer no tiene que ver con la edad. Pero en el caso, por ejemplo, de mi mamá, que tiene 97 años, ella desde los 96 empezó como un proceso de deterioro, que se le olvidan cosas, que no quiere llenar la sopa de letra que ella siempre la llenaba, que le ha cambiado la letra. Entonces no sé si achacarlo a la edad, porque ella tiene 97 y fue hace un año que comenzó así, o si es un proceso de Alzheimer que tiene. Mira, la edad, lo que dijimos sobre la edad es algo que se puede, que gracias a Dios que tú lo estás exponiendo. La edad es un riesgo porque predispone o vulnerabiliza a esas personas de edad a tener la enfermedad, pero no es un factor determinante. El hecho de que ya ella haya empezado su proceso sí se debe quizás junto con otros factores que como no tenemos el contexto, no podemos hacer suposiciones, hipótesis sin ello, pero realmente la edad, aunque es un riesgo porque el Alzheimer es una de las demencias más comunes,
Y claro que, fíjate, Sandra, que mientras no solamente el Alzheimer, señores, nosotros vamos envejeciendo y las enfermedades que nos acompañan van envejeciendo con nosotros, o sea, se van cronificando. Así se va cronificando la presión arterial, la diabetes mellitus, las dislipidemias y otras cosas. O sea, y también la parte cognitiva, pues también vamos en detrimento. Muchas veces no vemos el gatillo disparador, pero esto es así. Pero no quiero que te confundas con decir, porque por ejemplo el término demencia senil, quisiera que se explicarles que eso es un término obsoleto. No existe la demencia senil. Lo que pasa es que sí es mayor el riesgo mientras más edad tenemos para tener enfermedad de Alzheimer. No sé si te contesté. Sí, sí, gracias. Quizá lo único que no le dije es que no tiene ninguna otra condición física. Ah, pues excelente. No toma medicamentos de nada. Es excelente. Esa es una envejeciente exitosa. Ok, pues después trataré eso, lo de la memoria y esa cosa. Gracias, doctora. Siempre a la orden. No, y tener una madre con 95 años, ¿verdad, doctor? Eso es una bendición. Bueno, eso es una bendición, que no todas podemos decir lo mismo. Exacto. Continuamos con Rosa. Buenas noches, Rosa. Buenas noches y bendiciones. Muy valiosa información de este tema, porque sí, mi padre últimamente está sufriendo de esos trastornos, aunque la especialista no ha determinado realmente si es Alzheimer o si es una demencia, pero quería preguntarle a la doctora que si realmente vienen en conjunto las dos enfermedades, si sería lo mismo, porque él, como decía la participante, mi padre no sufre de ningún tipo de condición, de presión, de diabetes, gracias al Señor, ya tiene 82 años, pero sí empezó a sufrir de demencia, como dice la doctora, no reconoce a nadie, muy pocas personas la reconocen, pero ha desarrollado violencia. Entonces se está tratando con medicamentos para controlar un poco, exacto, la violencia, la alteración, y para que él pueda dormir, se pueda relajar, pero después de ahí no se le está dando ningún tipo de medicamento, sino tratando de manejarlo, atenderlo y tener el cuidado preciso, pero no sabemos en realidad todavía definitivamente si es demencia o es Alzheimer, aunque yo lo catalogo casi como igual, uno de la mano del otro. Sí, las demencias, el Alzheimer es una demencia, es un tipo de demencia. Hay otras demencias como la demencia de cuerpos de Lewy, hay otras demencias como las vasculares, que ya tienen que ver con la mala irrigación allá arriba, ustedes han oído hablar de cuando se hace una resonancia magnética de los microinfartos cerebrales. Estos microinfartos cerebrales son un hándicap o son una cosa de estorbo para la enfermedad de Alzheimer. Pero Rosa, la demencia no es diferente a la enfermedad de Alzheimer. Es decir, debemos estar claros que hay diferentes tipos de demencia y el Alzheimer es un tipo de demencia. O sea que tu confusión en que si es demencia o no es que no saben el apellido, pero ya tienen el nombre, que es demencia. Entonces, esperamos en Dios que se pueda diagnosticar y así entonces procurar el tratamiento más efectivo para él. Bueno, pues muy buena la información y muchísimas gracias y bendiciones para todos y muy buenas noches. Ay, muchas gracias, buenas noches. Amén. Continuamos con Dafne de Frías. Buenas noches, Dafne. Esto es un tema muy interesante, doctora. Va a tener muchas preguntas. Hola, Dafne. ¿Me escuchan? Sí, Dafne, le escuchamos. Hola, doctora. Hola, Dafne, ¿cómo te estás? Bien, aquí ando repartiendo tu teléfono, eso es lo grande del caso. Ah, no me digas. Ay, Bueno, gracias. primero quiero decirte que realmente felicidades porque
nunca había oído como hablar tanto del tema de esa manera, tan llano, tan sencillo. Lo que sí me gustaría como que hablarte es que aquí con mis amigos, conversando mientras tú dabas la charla, comenzamos a decir, cónchale, pero ya yo tengo todos los síntomas del Alzheimer. ¿Qué pasa con, o sea, cómo nosotros podemos identificar realmente cuándo es que hay esa enfermedad está presente o no? Porque nosotros vemos, oh, mira, ya yo estoy que se me olvidan los nombres, o se me olvidó que puse una cosa en un sitio, o se me olvidó que lo que me acaba de decir. ¿A qué se debe todo eso? Si es porque tenemos mucha... Nosotros vamos bien acelerados. sí. Pero, por Nosotros, ejemplo, esos síntomas reales se empiezan a ver desde qué edad, cuándo son preocupantes en sí, o cuándo son, o qué cosas podemos ir trabajando para la memoria, para no confundir una cosa con otra. ok, bueno, mira, hay un Alzheimer de presentación temprana que es antes de los 65 años. Es raro y generalmente es genético, pero generalmente vemos la enfermedad de Alzheimer a partir con más prevalencia e incidencia en los mayores de 65 años. En cuanto a los olvidos, no hay ninguna persona, creo, ahora mismo que entre al supermercado y vaya por una aceituna y salga con el pan y la mantequilla. O, bueno, la mantequilla no, porque no es un alimento adecuado, pero ni el pan tampoco. Pero que entre a un supermercado y vaya como la caricatura de Doris, que va a barrer, va a trapear y va a hacer muchísimas cosas, y después se le cambia el modo y ve un sofá y ya se le olvidó todo lo otro. Es normal hasta cierto punto que nosotros estemos con tantos afanes de la vida, no tengamos hay que revisar algunos de los hábitos que podemos modificar en nuestra vida. A pesar de que no tengamos enfermedades ya descritas como hipertensión y glicemia, tenemos que preguntar por nuestro estilo de vida. Si nosotros estamos muy sedentarios, si trabajamos siempre frente a una computadora, porque ya hay pausas que se hacen para hacer ejercicios físicos y lograr que el sedentarismo sea cada vez menor. Otras de las cosas también que debemos de tener pendiente y en cuenta es que la actividad física es vital. La actividad física se considera como uno de los mayores ayudantes, vamos a decir, de la prevención del Alzheimer. Y fíjate que el ejercicio físico es algo que está al alcance de todos y tiene un bajo costo o ningún costo. Entonces, son algunas de esas cosas. Tenemos que revisar nuestra dieta, si estamos consumiendo muchos alimentos ultraprocesados. Debemos de hacer una revisión, Dafne, en conjunto de todas las cosas que hacemos y las cosas que dejamos de hacer, porque muchas veces ahí está el detalle. Y también a veces por no acudir al médico a tiempo o hacernos nuestros estudios rutinarios una vez al año o 2 veces al año, podemos nosotros empezar a tener problemas de enfermedades como las que mencionamos, que pueden ser tratadas con medicamentos y evitar así llegar al Alzheimer en etapas tempranas. No sé si te contesté a tu grupo de compañeros, pero me imagino que tendrán más preguntas, pero realmente es revisar lo que podemos modificar, porque la genética y la edad, lamentablemente, son cosas que no podemos modificar. Continuamos entonces con Wendy Merán. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, cómo no, claro que sí, Sí, Wendy. gracias. En primer lugar, es dándole las gracias por esa magistral presentación que nos está haciendo de este tan importante tema y de una manera tan fácil de digerir.
Mi pregunta iba precisamente con la pregunta que hizo la participante anterior sobre la edad de cómo inicia, porque hace unos años atrás, 15 años atrás, que uno no tenía como tanta información con las redes, ni se hablaba de este tema de una manera Ya, tan llana y tan fácil tuve bueno, no sé, de ver a un vecino muy cercano que lo apreciaba mucho, que empezó con unos síntomas que quizás si tuviéramos el conocimiento que tenemos ahora, pudiéramos haberlo ayudado más. Él empezaba con las comidas, se le olvidaba que acababa de cenar y y se le como olvidaba que que había comido. se le olvidaba que había comido y la Sí. esposa lo tildaba de mañoso, de Ay, que tú siempre quieres más. Eso es, mira, haciéndose que él comió, pero él lo hacía de una manera tan segura que yo misma decía, pero tampoco me pasaba, o sea, no analizábamos que podía estar en ese proceso. claro. Entonces, sí, con esto digo que por eso es tan importante esta clase y que nosotros seamos multiplicadores de esta información, de lo aprendido, Sí. porque en verdad podemos detectar a tiempo y ayudar a muchas personas. Por ejemplo, ya en mi Exactamente. caso, mi madre lamentablemente ya no está conmigo, pero murió a la edad de 70 años y lo mejor que está en esa señora era su memoria. Esa sí es verdad que no olvidaba nada. Ya no tengo adultos mayores porque cercanos, pero de verdad me ha fascinado la forma como usted ha desmenuzado este tema. Muy Ay, agradecida. bueno, muchas gracias Muchas por gracias. esas palabras y eso Sí. ha sido la intención de llevar aplatanado este mensaje que no es sencillo de explicar, pero que, como tú dices, hace 15 años era un tabú o se hablaba poco de esto, pero es que hace 15 años tampoco se investigaba tanto. Tampoco teníamos tanta información porque es a raíz de las investigaciones. Por ejemplo, nuestra doctora Daisy Acosta, en el Banco Itinerante de Bancos de Cerebros de la UNFU y también siendo presidenta de la Sociedad de Alzheimer Dominicana y siempre ha estado al mando de investigaciones importantes como CADAS, como Latam Fingers, que son investigaciones que se han llevado a cabo con el fin de nosotros comprobar que los hábitos modificables y todo lo que hemos hablado durante esta noche pueden ser una realidad y no son imposibles de lograr. Así es. Continuamos con Ramón Grullón. Buenas noches, Ramón. Hola, hola, buenas noches, Miriam. Igual también, doctora Lora, felicidades. Bueno, Son dos preguntas slash comentarios. El primero es, ¿qué debe de hacer o sea, en qué momento debe de hacer un cuidador de una persona de Alzheimer, buscar ayuda también psicológica? Porque a veces se descuida un poco el cuidador sí. y en el proceso puede Sufrir lesiones. sufrir bastante correctamente. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo podemos las personas que tenemos ascendencia con predisposición a Alzheimer no meternos en esa psicosis mental de yo voy a sufrir de Alzheimer, se me olvidó algo, a eso que tengo Alzheimer? O sea, porque por ejemplo en el caso de mi papá, mi abuela sufrió de Alzheimer por parte de padre y mi papá a la primera olvidada dice que va a sufrir de Alzheimer. Entonces ahí son esas dos preguntas que quisiera que aborde, Sí, por favor. tu papá entonces se ha programado para decir que él, cualquier olvido va a ser enfermedad de Alzheimer. Bueno, tenemos, como te hablábamos, una parte genética importante. Hay laboratorios y hay pruebas de imágenes como la resonancia magnética, pruebas de laboratorios como buscar en sangre los factores genéticos así como también en el líquido cefalorraquídeo
buscar los asentamientos de placas amiloideas o de amiloide, que es lo que va dañando realmente todo este cableado de sistema, viendo el cerebro como la máquina principal y viendo el intestino como la máquina industrial y viendo el nervio vago como la carretera por la cual se recibe y se da la información adecuada. Pero Ramón, no te tengo más comentarios de ahí, porque realmente si una familia tiene ascendencia genética demostrada de Alzheimer, pues lo que puede hacer esa familia es o tratar de diagnosticarse, diagnosticar si se padece el gen o los genes que son precursores de la enfermedad y trabajar para ello. Entonces, trabajar para ello significa que todos los hábitos modificables de la vida nosotros lo vamos a tener a raya. Entonces, doctora, continuamos con Patricia Arache. Buenas noches, Patricia. Patricia, no la veo. Continuamos con Rocío. Buenas noches, Rocío. Hola, Ok. buenas noches. Ay, discúlpeme, Buenas noches. Rocío. Rocío, discúlpeme que apenas ahora me habilitaron el micrófono. Buenas noches para todos. Buenas noches. Doctora, primero felicitarla. Realmente ha sido una exposición valiosa, tanto en el aspecto que tiene que... Ay, se nos fue el audio de Rocío o de Patricia. ¿Cuál porque era? somos, que es el aspecto social. Creo que usted ha compartido con nosotros elementos sumamente valiosos y no me queda más que felicitar a los organizadores de esta conferencia porque ha permitido que gente de muchas áreas, porque por ejemplo yo no tengo nada que ver con la psicología, ni clínica, ni organizacional, ni de ningún tipo, pero sí me motivó sobremanera el tema y hay muchas otras personas que como yo no están vinculadas a esto, pero sí pudimos aprender y apreciar nuevos elementos. Escribía en el chat desde que se inició, escuchando la presentación de la conferencia, que como ustedes dicen y lo que buscan, toda sanidad, la salud está justamente en la prevención. Y si conocemos estos aspectos que usted ha compartido con nosotros de manera muy benigna, definitivamente haremos un mundo mejor y contribuiremos a que nuestra sociedad tenga una mejor calidad de vida. Muchísimas Así es, gracias. que Dios la oiga. Y un datito, doctora, la compañera que hablaba de que su madre tiene 96 años y que 97 y que desde los 96 ya no quiere hacer el crucigrama que tanto le gustaba, probablemente hay que buscarle otras diversiones y recordar un tema que dice que ser feliz sale barato. Entonces vamos a buscar esas posibilidades de reencontrarnos, pero también darnos un poco al relax para no llegar a situaciones extremas de salud. Gracias nuevamente. Exactamente. Hay algunos tips que se me olvidaron mencionar, que es como, por ejemplo, ver álbumes de fotografías. Eso despierta recuerdos remotos en los pacientes y les da plenitud y bienestar. El hecho también de unos buenos mangos vanilejos. Los sentidos, nosotros tenemos que utilizarlo. El olfato. Yo tengo una paciente cercana que inmediatamente se le acerca una bandeja con mangos vanilejos y le valga la cuña para los mangos vanilejos, de una vez dice, ay, mangos. O sea, sin mencionarle la palabra mango, el recuerdo del olfato le hace revivir lo que es lo grato de oler los mangos bien maduros. O sea que hay muchísimas cosas que podemos hacer. Ahora sí, vamos con Rocío.
Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Más que una pregunta, lo que quiero es agradecer el que usted haya dedicado su tiempo para hablarnos del tema y ojalá que se sigan dando más charlas como esta y que más personas puedan tener conocimiento de esta situación, porque la verdad que cuando uno no conoce y uno ve a un familiar de uno por primera vez en una situación así, uno se pone muy nervioso y mal a la vez, porque Claro. cuando yo vi a mi abuela la primera vez que me dijo que ella no sabía quién era yo, una cosa que yo me crié con ella desde los 7 años, casi hasta los 20, yo eso fue algo para mí impactante. Yo salí a buscar a la hermana de mi abuelo y le dije, vaya a hablar con ella, ya está ella, dije que va a buscar a Juan, que era mi abuelo, y ella sabe que él se murió hace más de 10 años. Y ahí vino esa doña a hablar con ella y ya luego de ahí ya yo fui entendiendo lo que estaba pasando, pero la primera vez fue algo traumático. Y no Claro. quisiera que alguien tenga que vivir una situación como esa, porque es un poco difícil. Claro, entonces la moraleja es enseñar, enseñar y enseñar, educar e investigar y compartir los conocimientos. Así es. Muchísimas gracias. Siempre, Laura. Bueno, nos quedan todavía 3 manos levantadas. Está Damaris. Damaris, buenas noches. Sí, buenas noches. Primeramente, muchas gracias por tan hermosa charla. A mí en lo personal me ha sido de mucho provecho, ya que tengo un familiar que hace más o menos aproximadamente 1 año y medio le amputaron una pierna. Entonces yo quisiera preguntarle a la doctora si, por ejemplo, ella en estos últimos meses ha comenzado a decir cosas como que no tienen coherencias, como por ejemplo ya no dice no saber que su hija vivía en la segunda que hay en su casa. Tampoco sabía que su hija tiene un salón al lado de su casa. Y, por ejemplo, yo fui a verla antes de ayer y ella me dice que quién yo soy y que de quién yo soy hija. Entonces, mi tía me dice que si eso es Alzheimer o que si puede ser alguna alteración que ella tenga en la memoria o una depresión por la amputación de la pierna. Entonces yo le dije a ella, bueno, mi amor, mira, yo estoy estudiando psicología, pero todavía yo no soy psicóloga. Yo te recomiendo que la lleves a un psicólogo para que te digan qué es lo que le está pasando. Pero aprovechando ya que estamos en esta charla, yo quisiera entonces hacerle la pregunta a usted y también que cuáles serían los estudios preventivos que se deberían de realizar para para saber si es Alzheimer que tiene una persona. Mira, en mi escasa experiencia, vamos a decir que realmente el Alzheimer no es una enfermedad que se instala de un día para otro, lleva un tiempo. Lo que sí puede estar sucediéndole a esa persona que acaba de ser amputada una pierna, me supongo que es diabética. ¿Es diabética la paciente? Damaris. Sí, ella es diabética. Ella es diabética, le amputaron un miembro. Entonces, no podemos tampoco confundir una entidad que se llama estado confusional agudo. El estado confusional agudo es algo del momento. Puede ser una simple deshidratación, puede ser, o sea, pueden haber diferentes condiciones que la lleven a no conocer su entorno, que no se acordaba que la hija tenía su salón ahí en la casa o alrededor de la casa. No podemos, sin el contexto médico, yo no me atrevería a decirte que esto es una demencia o sea, esto no parece una demencia por Alzheimer, sino que yo más bien me iría por la parte aguda. Ella acaba de salir de un proceso traumático donde le amputaron un miembro
Hay una serie de cosas que deben de estar funcionando bien en su sistema, su presión arterial, los niveles de azúcar en sangre, sus niveles de colesterol, cómo está el dímero D, o sea, una serie de analíticas que llevarían a ustedes estar más claros de qué es lo que realmente la paciente tiene. Pero el Alzheimer no se produce de un momento a otro, lleva su tiempo y a veces es de manera insidiosa y lento que se va instalando. O sea que Damaris tiene que preguntarle a su médico de cabecera. Entonces, para ir cerrando ya, nos queda Miriam Mock. Buenas noches, Miriam. Continuamos con José Mateo. Buenas noches, José. Tiene el micrófono cerrado. Y buenas noches, muchas gracias, distinguida doctora Lora, por su excelente aporte. Bueno, a mí me sirvió grandiosamente todas estas informaciones que usted nos ha compartido a todos y todas. Bien, y es que, mire, yo tuve una experiencia, voy a ser súper breve, lógicamente, pero tuve una experiencia un poco chocante con mi suegro, que de hace ya unos 2 años aproximadamente está padeciendo de esta, este, esta situación no tan, esta enfermedad progresiva que para la familia ha sido chocante. Una persona tan activa que fue en su vida y verlo en esa situación. Pero bien, yo me he integrado no a investigar algunos que otros puntos y ha sido de mucho provecho utilizar juegos, o sea, juegos que a él le agradaban bastante, jugar algunos juegos de dominó, integrarlo, porque él se ha convalecido, pero a veces al sacarlo y eso, hemos integrado una serie de ese tipo de actividades, sobre todo psicomotora y lúdicas, y han sido muy favorables para él y la familia también. Les reitero las gracias y a la universidad que, bueno, con este tipo de actividad, de verdad que nos edifica mucho. Gracias, gracias, muchas gracias a A todos. ustedes por la paciencia de oírnos. Bueno, entonces, doctora, para ir cerrando y hacerle, ¿verdad?, un cierre, como ha estado esta conferencia por lo harto, ¿cuáles son ya sus conclusiones y sus recomendaciones para todas esas personas que estamos viviendo con alguien que tiene Alzheimer o que le está padeciendo o que podamos ayudarlo en cualquier momento, ¿verdad? Porque siempre estamos tanto en la universidad como en el medio ambiente en sí. ¿Cuáles son ya sus conclusiones? Bueno, las conclusiones fueron lo que yo les dejé en las zonas de factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Fijarnos en aquellas cosas que podemos cambiar en nuestra vida, si estamos gorditos, si estamos utilizando mucho exceso de alcohol, si estamos en fin, no cumpliendo con el propósito, el Ikigai de las zonas azules ya mencionadas. Ojalá yo que el mundo entero esté pintado de zonas azules, pero para eso necesitamos muchos de nosotros necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir investigando, necesitamos también que ya lo que sabemos poderlo aplicar en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, la actividad física que yo mencionaba que es gratis, de bajo costo, o es gratis, o es de bajo costo y tiene un impacto directo en la salud cerebral. También el cuidar lo que comemos, la comida chatarra, la ultraprocesada, no tratar de utilizar lo menos posible esas dietas. Se recomienda la dieta MIND, que es una dieta que incluye la dieta DASH y la dieta mediterránea. Es una combinación de las dietas, pero básicamente se basan en verduras, legumbres,
hortalizas y pescados. Entonces, como decía una de las participantes ahorita, no nos olvidemos de las sardinas, que todavía no la podemos alcanzar a nuestro bolsillo, nuestra compra diaria, y que cuando podamos utilicemos el atún y comer, aunque sea una vez al mes o cada 15 días, salmón. Entonces, evitemos los fritos. Yo sé que somos un país lleno de frituras y eso, pero generalmente estos son comidas que no nos hacen bien, nos alteran la flora microbiana y ya sabemos que si el intestino está mal, nuestra cabeza está mal. Si nuestra cabeza está bien, nuestro intestino está bien. Es una cosa de doble vía. Es una carretera de doble vía donde tenemos que darle importancia a las cosas que ya sabemos y utilizar cantidad de juegos, como decía el señor, jugar barajas, jugar dominó, hacer otro tipo de actividades un poco más complejas. Hay algunos que pueden usar la tablet. Conozco adultos mayores que tienen descargados juegos en los celulares. Entonces, todo esto y no aislarse. Si ustedes ven un adulto mayor aislado, traten de reinsertarlo a la socialización. A veces se quejan de que no, que tienen calor, que no tienen ropa, pero si se le busca la vuelta, esos adultos pueden ser integrados y nosotros podemos contribuir a que el Alzheimer no sea el flagelo que es y que nos agarre desprevenido. Así que yo auguro por muchísimos otros profesionales que ya han dado estas mismas recomendaciones, estas charlas, y que se seguirán haciendo como parte de un propósito de vida que tenemos nosotros, los que hemos tomado el estandarte de enfermedad de Alzheimer como meta de estudio y meta de conseguir alguna mejoría en nuestras comunidades. Doctora, para la Universidad UTES ha sido un placer que usted esté con nosotros, que nos diera todas estas recomendaciones. La universidad, cada conferencista también les otorga lo que es un certificado por la participación. Ya la decana de psicología, la maestra Luz María Valete, se la estará entregando. Muchas gracias. Gracias a la Asociación Dominicana de Alzheimer por esta iniciativa de llevar a las universidades todo lo que tiene que ver este tema que tanto está impactando en la República Dominicana. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los que estuvieron presentes, tanto de nuestro recinto Santiago como de aquí de la sede. Luz. Sí, bueno, yo también le doy las gracias igual para todos y gracias porque fue una conferencia de mucho aprendizaje, de algunas pinceladas que uno no sabía que se podían aplicar. Me gustó mucho la del mango. Tengo personas a mi alrededor que tienen edades de 95 y 96 y le llevaré estas informaciones a la familia o a los cuidadores para que apliquen alguna técnica de la cual muchas veces son necesarias para el cuidador, darla para que él mismo también se sienta un poco relajado frente al paciente o al familiar que tenga el problema de memoria, para decir más o menos o memoria sí. Pero sí, la UTE siempre está adelante. El departamento de psicología también busca siempre darle a los egresados, participantes y invitados la modalidad de algo nuevo, de lo que debemos luchar y poner un granito para lograr tener una salud mental envejeciente, saludable, acompañada y con mucho amor. Es cuanto yo le puedo decir a todos los que están presentes y también a nuestra invitada y Mirla. Gracias por ese apoyo que siempre nos da
Sé que tú no eres psicóloga, pero algún día lo va a lograr. Para allá vamos, Lu, para allá vamos. Ya vamos, muy buenas noches. Nuestra señora rectora que abrió esta conferencia, vamos a permitirle que sea ella que cierre, ¿verdad, señora Altagracia? Sí, cómo no. Bueno, de verdad que yo pienso que ha sido un plato exquisito lo que Zoraida nos ha traído hoy. Gracias, Sori, gracias de corazón. De verdad que yo pienso que ha sido una conferencia, como decimos los dominicanos, muy aterrizada. Y yo también quiero darle las gracias a la Asociación Dominicana de Alzheimer en la persona de Mercedes Bruno, mi querida Mechi también, por esta oportunidad de brindarnos esta excelente conferencista y este excelente tema. Nosotros vamos a continuar coordinando actividades con la Asociación Dominicana de Alzheimer y con la doctora también, Sori, porque yo pienso que es un tema que tenemos que seguir trabajando mucho más, no solo a nivel de conferencia, a nivel de diplomado, a nivel de especialidad y a nivel de maestría. Así que hablábamos con Zoraida y con Mechi de la posibilidad de comenzar a organizar una maestría en gerontología. Así que yo le tiro la toalla a las dos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestra gente de Santiago, en la persona de Milagros Marte, y a todos nuestros UTEístas, facilitadores, directivos, participantes, todo el personal que ha estado participando por ese gran apoyo que nos han dado hoy. Dime, Sori, te tiré la toalla. Tiró la toalla y la recogí. Es bueno que todos sepan que yo soy egresada de la UTE y que realmente antes de que se iniciaran las residencias médicas de geriatría, yo soy médico de profesión, pero siempre me encantaron las edades, los adultos mayores fueron mis principales objetivos de pacientes. Yo no sé si era porque los entendía o porque tenía papás muy viejos y que podía comprender muchas de las cosas, pero la Universidad UTE me dio la oportunidad de hacer una maestría en gerontología cuando aquí no se hablaba de eso. Y tenemos que darle también su mérito al doctor Mayovanex Torres, al doctor Dagoberto Guílamo, a la doctora Rosy Pereira y a la doctora Seidy Párrame. Así que muchas gracias, doña Altagracia, y recogí la toalla. Perfecto. Buenas noches a todos. Ustedes queda el compromiso. Amén. Muchas gracias, mi amor, de verdad. Siempre a la orden. Bueno, no nos resta más que decir, ¿verdad? Ya doña Altagracia lo dijo todo y la doctora, así que vamos a ponernos en marcha para tener esa pronta maestría y que nuestros egresados de psicología y de otras áreas puedan hacerlo. Doctora, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a la Asociación de Alzheimer, gracias a la Escuela de Psicología por esta exposición. Así que, señores, feliz noche y gracias. Nos mantendremos conectados en otra conferencia. Bye, bye. Así será. Gracias. Bye, bye. Buenas noches. Abrazos para todos. Bye.